A continuación, la pura verdad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado ecuatoriano. Las funciones de la misma son legislar y fiscalizar, siempre en función de la ampliación de los derechos ciudadanos. En este momento, la Asamblea Nacional está atravesando momentos críticos, pero decisivos para la historia de la patria, momentos en los cuales se pueden sentar precedentes para que todo aquel que quiera obrar en mal hacia nuestra patria lo piense dos veces, porque no quedará nunca más en la impunidad. En días pasados, todo el Ecuador pudo escuchar un audio en el que el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano Salgado, se encontraba conspirando con un prófugo de la justicia como lo es Carlos Polit Falioni, el excontralor. En los diálogos manifestaba José Serrano que Vaca Mancheno es un miserable porque no respeta los acuerdos y que tienen que bajárselo, que ya habían entregado documentos a la amiguita y que Polit le iba a enviar más información a José Serrano con un chiquito. Muchas son las interrogantes que se encuentran pendientes sobre este diálogo, pero hay algo muy certero. Un presidente de la Asamblea Nacional en conversaciones clandestinas con un prófugo de la justicia para bajarse una autoridad nacional. ¿Por qué si José Serrano es presidente de la Asamblea Nacional con la facultad de fiscalizar y llamar a juicio político a toda autoridad de control que haya incumplido sus funciones, no lo hizo mediante el debido proceso y prefirió conspirar con un prófugo de la justicia, un delincuente como lo es Carlos Polit Falioni? La semana pasada, el asambleísta Homero Castañer, del movimiento Creo, solicitó un cambio del orden del día, en el que se solicitaban tres cosas: la comparecencia de José Serrano, de Carlos Vaca Mancheno, la reestructuración total de la Asamblea Nacional, el CAL, vicepresidencias, que se autoconvoquen las comisiones permanentes especializadas para nuevamente elegir presidente o vicepresidente, y si es que se encontraran conformes en la dirección de las comisiones, se mantengan esas autoridades. Y algo muy importante, retirarle la confianza a José Serrano y solicitarle la renuncia como establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en respeto a la Constitución de la República del Ecuador. Lastimosamente, esa solicitud de cambio del orden del día no contó con la votación necesaria y no pasó. En este momento pasó la solicitud de cambio del orden del día y moción del asambleísta César Roón para que se llame a comparecer al presidente de la Asamblea, al fiscal general, y se abra la posibilidad de la destitución de José Serrano y el anuncio de un juicio político al fiscal general del Estado. Para comentar todos estos temas, tengo el orgullo y la satisfacción de presentarles a mi compañero de bancada, el asambleísta Homero Castañer. Bienvenido, Homero, muchas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría
que te tomes todo el tiempo necesario para que le expliques a nuestra audiencia los 3 escenarios que podrían suceder mañana, es decir, en la sesión del día viernes, que podría ser la renuncia, podría ser que permanezca en el cargo José Serrano o podría ser destituido. Acompáñanos en el diálogo. Un saludo, Anita, un saludo también cordial a todos los televidentes. Efectivamente estamos frente a 2 hechos concretos. Primeramente, nosotros no fuimos los que montamos los guiones, nosotros no fuimos los que hicimos las grabaciones, nosotros no hicimos las llamadas, nosotros no hicimos las denuncias. La Fiscalía publicó y denunció estos hechos bochornosos, lo cual nos obligó a nosotros como asambleístas a actuar, a decirle al presidente de la Asamblea que el Pleno le exigía la renuncia. Ese era nuestro pedido de cambio del orden del día. Lamentablemente, como tú dijiste, no tuvo los votos necesarios y ahora estamos en un escenario en el cual mañana vamos a recibirle al fiscal, vamos a recibirle al presidente de la Asamblea, vamos a escucharles. Personalmente yo tengo muchas dudas sobre el tema de las comparecencias. Hemos recibido este año, por ejemplo, la comparecencia al ex vicepresidente, que fue con barras, con tarima, con alfombra roja. Yo estoy seguro que mañana va a haber barras. Va a haber barras como ya lo hubo el día que hubo el cambio del orden del día, gente con banderas, y eso realmente ya empieza a trastocar una comparecencia seria y a convertirse en un show. Si es que mañana el presidente de la Asamblea tiene la delicadeza con el pueblo ecuatoriano, el patriotismo, de no arrastrar a la Asamblea, a la institución, para saldar sus cuentas personales, para perseguir a nadie, para que tenga todo el tiempo del mundo para asistir a la Fiscalía, para contratarse abogados, para estar respondiendo ruedas de prensa, debe dar un paso al costado. Debe terminar su comparecencia y decir, por el bien del Ecuador, por el bien de esta Asamblea, por la institucionalidad, yo presento la renuncia y me voy. Si no se da esto, se tiene que aplicar un proceso de destitución que honestamente dentro de la ley orgánica de la función legislativa no está normado, ¿sí? Existe la destitución, la cesación al cargo de asambleísta. La cesación al presidente de la Asamblea lo haríamos como una decisión política de asambleístas, pero yo espero que la Asamblea evite ese bochorno, evite darle más largas, evite estar pasando esta situación que a nadie nos agrada, a nosotros como asambleístas, al pueblo ecuatoriano que ya está cansado de ver que los unos se pelean con los otros, que los otros se jalan, que se toman las curules, que se suben al atril del presidente de la Asamblea. Ya basta, necesitamos trabajar, hay leyes prioritarias que debemos consensuar con las diferentes bancadas, debemos darle una respuesta al pueblo ecuatoriano y no es justo que nosotros como asambleístas estemos recibiendo un sueldo y estemos en medio de una pelea de compadres y de saldar cuentas de esta mafiocracia que se ha instaurado en el Ecuador. Sobre el tema del audio, Homero, ¿qué acuerdos o de qué tipo de acuerdos estaría hablando el presidente de la Asamblea Nacional? Esa sería una de las preguntas que se plantearán este viernes en la comparecencia del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Has pensado en plantearle alguna pregunta formalmente tú? Tengo entendido que no vamos a tener la posibilidad de preguntarle. Deberíamos preguntarle porque es una comparecencia. Pero no, esto va a ser más bien un explicar, un rendir cuentas y no va a haber la posibilidad de que nosotros como asambleístas hagamos las preguntas. Mira, Anita, aquí hay un tema yendo un poco más allá al tema legal. El Código Penal sanciona cuando existe el tema de borrar registros públicos. En ese audio se habla que se ha desaparecido el informe de donde la amiga, se ha desaparecido el informe de la Contra refiriéndose a Contraloría. Eso es muy grave. Igual el Código Penal sanciona cuando uno como servidor público omite el hecho de denunciar, y ahí dice clarito, sabemos de los hechos de corrupción de los hermanos Vaca, de la estructura de corrupción de los hermanos Vaca. Se habla también del hecho de esta asociación ilícita, es decir, converso yo para ver cómo me bajo a una
autoridad. Y ojo, no le estamos defendiendo al fiscal, el fiscal tiene que dar la cara también, porque estamos en un escenario que el presidente de la Asamblea, investigado por la Fiscalía, el fiscal, investigado por la Fiscalía, el excontralor, acusado por la Fiscalía, el contralor actual que dice que no hay estos informes y aparecen en la mesa del presidente de la Asamblea. Lo grave hubiera sido que nosotros como asambleístas no hagamos nada. Nos ponen en un escenario que sí que queremos desestabilizar, si denunciar, si decir las cosas frontalmente, si no quedarnos con los brazos cruzados ante estos escenarios vergonzosos para todos los ecuatorianos, desestabilizar, entonces que la gente que se siente aludida nos venga y nos explique cómo debemos hacer, pues. Esa es nuestra obligación. A nosotros la gente, los mandantes, nos puso en la Asamblea para eso. Y no podemos quedarnos impávidos, callados y dejar que el presidente de la Asamblea, del mayor organismo de la democracia, el que fiscaliza a los corruptos, la Asamblea Nacional que tiene que ver qué funcionarios han atentado con la administración pública, esté en medio de estos escándalos en donde, como repito, hay presunción de delitos muy graves. Una de las tareas fundamentales de la Asamblea Nacional es legislar, pero sobre todo es fiscalizar. La fiscalización es una herramienta muy importante de control, de administración del dinero de todos los ecuatorianos. Durante 10 años, en la década ganada para los revolucionarios, perdida para millones de ecuatorianos, no se fiscalizó dentro de la Asamblea Nacional. Asociaron la fiscalización con show. Ahora José Serrano afirma que quieren tomarse la Asamblea Nacional por asalto. Déjeme decirle públicamente a usted, presidente de la Asamblea Nacional, que asalto es lo que usted y su pandilla le hizo a nuestra patria durante una década, y es hora de que rindan cuentas a la justicia. Se ha topado con un grupo de asambleístas valientes, correctos y que aman profundamente a la patria. Hemos estado dispuestos a ofrendar lo que sea necesario para que la justicia prime, para que exista una ampliación de derechos ciudadanos. La Asamblea Nacional se ha quedado al pendiente de temas trascendentales como lo son el trabajo, la salud, la educación. Estos temas políticos retrasan el desarrollo de nuestro país. El mismo presidente Lenín Moreno manifestó previamente a esta entrevista con el asambleísta Castañer que el presidente de la Asamblea Nacional debería dar un paso al costado, que no debería arrastrar a toda una institución en sus problemas con los diálogos clandestinos con un prófugo de la justicia. José Serrano ha sido muy claro, no va a renunciar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Además solicita se explique legalmente cómo es que van a lograr el Pleno de la Asamblea Nacional sacarlo de la presidencia. Hay un tema muy importante, señor presidente de la Asamblea Nacional. Usted no cuenta con la talla ética ni la calidad moral para presidir un organismo de fiscalización. Homero, ¿qué acciones debería tomar la oposición para lograr que la institución de la Asamblea Nacional se fortalezca y ya se puedan viabilizar temas de legislación, de fiscalización que se encuentran pendientes y que por supuesto el pueblo ecuatoriano no puede ni debe seguir esperando más? Bueno, nosotros en la bancada hemos sido frontales. Desde que nos posesionamos en mayo del año pasado, recibimos un país incendiado, un país con una intensidad de denuncias con el tema del ex vicepresidente, el tema de Odebrecht, 9 exministros investigados, un excontralor fugado, y eso realmente ha hecho que este tiempo nos dediquemos a señalarles con el dedo los que se han llevado el dinero de los ecuatorianos. Ha sido lamentable, pero lo que tú dices es cierto. 10 años en donde hubo impunidad, donde se quiso institucionalizar la corrupción en el país, ha hecho que arranquemos una asamblea en este periodo con una intensidad en el tema de fiscalización.
nosotros hemos presentado dos juicios políticos al ex vicepresidente, el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, el juicio político al ex ministro de Educación, el juicio político al superintendente de Comunicaciones. Ese es demostrar que estamos trabajando. Un mal funcionario tiene que ser destituido, tiene que dar la cara, no puede seguir siendo funcionario público, peor, presentarse a un cargo de elección popular. Ha habido bloqueos a esas peticiones que hemos hecho, y por eso también ese es otro hecho concreto. La Asamblea no camina. ¿Cómo vamos a decir que SECAL, el Consejo Administrativo, está funcionando? 2 asambleístas correístas ni asistían a las sesiones, no daban quórum para protegerle al ex vicepresidente. Asambleístas que fueron puestas por ellos. Hay comisiones que no se reúnen desde diciembre del año pasado. Hay comisiones que no les dan quórum a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Entonces, algo hay que hacer. Por eso pedimos la reestructuración, porque ha cambiado también la reestructuración de la Asamblea. Ellos llegaron cómodamente con una mayoría de 74 asambleístas y creían que podían hacer lo que les daba la gana. Como se dividieron entre verde claros y verde oscuros, se andan peleando entre ellos. Ha habido 6 semanas que el presidente de la Asamblea no nos ha llamado ni siquiera a un pleno, porque andaban entre peleas entre ellos. Entonces, a nosotros el pueblo ecuatoriano nos paga un sueldo para trabajar por ellos, para representarles, para hacer mejoras en las leyes, cambios, presentar nuevos proyectos, y hay que hacer esa reestructuración. No va a caminar la Asamblea Nacional si no reestructuramos ese Consejo Administrativo de la Legislatura, si no se hace cargo de la presidencia de la Asamblea una persona que tenga legitimidad, que tienda puentes, que no esté al frente y ponga en el orden del día las cosas por conveniencia. No me conviene lo de Mangas, ya no, la comparecencia de Mangas ya no lo vuelvo a poner, lo enfrío. No me conviene la comparecencia del procurador, ya no lo vuelvo a poner, lo enfrío. Y nos pasamos, con todo el respeto, no tengo nada contra las orquestas, pero entregando condecoraciones a orquestas, recibiendo a priostes del Taita Carnaval. Realmente son cosas secundarias, hay cosas más prioritarias que necesitamos nosotros, la Asamblea, darle la cara al país, y no vamos a parar en eso, Yo pienso que es nuestra obligación luchar porque la Asamblea tenga una representación ética, moral, y demostrar que sí se puede ser decente en la política. En el momento de la votación de lo solicitado por el asambleísta César Roón, ¿qué escenario se podría dar? ¿Podría pasar? ¿Podrían no haber los votos suficientes? Si es que no hay los votos suficientes, ¿qué bloque sería aquel que no colabore con devolverle la institucionalidad y la decencia a la Asamblea Nacional? Bueno, después de la comparecencia del fiscal, del presidente de la Asamblea, se va a abrir un debate en la Asamblea. Yo me adelanto a decir que a lo mejor ese debate sea un debate friccionado por lo que se está tratando en la Asamblea Nacional, y aquí lo que queremos escuchar es la argumentación legal del proponente, porque para cesarle al presidente de la Asamblea, después de oírle, tenemos que justificar la cesación con una argumentación legal. Creemos que lo más rápido, lo más sencillo para el pueblo ecuatoriano, doctor José Serrano, es que usted dé un paso al costado, renuncie y nos evite mañana perder un día más de trabajo en la Asamblea Nacional, dedicándonos a encontrar quién fue el culpable, qué hizo, quién le llamó, quién hizo desaparecer el informe. Ese audio está judicializado enfrente a la justicia usted, enfrente a la justicia el fiscal. Nosotros tenemos que trabajar por días mejores para los ecuatorianos. Evidentemente la justicia también tiene la tarea de dilucidar qué es lo que sucede en las declaraciones, en la conversación que se da entre el presidente de la Asamblea Nacional y el excontralor prófugo de la justicia, delincuente, Carlos Polit Faglioni. Es una vergüenza para el pueblo ecuatoriano,
para Ecuador, ante todo el mundo, que cada semana exista un caso de corrupción. No sé con qué atrevimiento el expresidente Rafael Correa osaba en decir que eran manos limpias y corazones ardientes, y que nos roben todo, menos la esperanza. Usted está equivocado. Sí robaron todo, pero van a tener que devolver. Ese será nuestro trabajo, y por eso necesitamos que la Asamblea Nacional ya no sea un escudo para topar la cloaca del gobierno del expresidente Rafael Correa, Alianza País y la Revolución Ciudadana. Esto no se trata de persecuciones hacia personas, esto se trata de administrar justicia en el ámbito político, y la justicia en el ámbito civil y penal tendrá que tomar resoluciones claras y avanzar en pasos contundentes, porque el país merece respuestas, el país merece trabajo, el país merece salud, el país merece educación, el país merece estabilidad. Eso es algo que no está sucediendo en este momento y que probablemente también se encuentre en las manos del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Lo más digno para él sería presentar su renuncia, porque sea cesado, sea destituido, es sacarlo por la puerta de atrás de la Asamblea Nacional, es sacarlo realmente como se merece, por todas las vergüenzas que ha hecho pasar a esta institución, por todas las vergüenzas que le ha hecho pasar a un país que lo ha dado todo para prosperar, que lo ha dado todo para salir adelante. Hombres y mujeres que se levantan muy temprano por la madrugada, en la mañana, para trabajar, siempre al día con sus tributos, para contribuir y tener ese Ecuador que soñamos. Ustedes, señores revolucionarios, la historia los juzgará. Las obras que hicieron con megaprecios serán el monumento de su corrupción. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este diálogo con el asambleísta Homero Castañer de la provincia de Cañar, fiscalizador, legislador, pero sobre todo el orgullo de los hombres y mujeres de su provincia. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión de su programa, La Pura Verdad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Pura Verdad, un programa de opinión política que analiza las temáticas de actualidad y de interés social, político y económico del Ecuador, con la conducción de Ana Galarza. La Pura Verdad.